La encuesta de ayer de Montevideo Portal tuvo una pregunta simple. ¿Sentís que Uruguay está mejor, igual o peor? Las respuestas dejaron un resultado contundente. Solo el 6.8% siente que el país mejoró. Un 11.5% cree que todo sigue igual. Y apenas un 3.1% dice no saber. El dato que domina el gráfico es contundente. 78.6% de los consultados siente que Uruguay está peor. Puesto en perspectiva, peor supera a todas las demás opciones juntas. Mejor, igual y no sé, suman 21.4%. La percepción negativa los triplica. Entre quienes eligieron peor, los reclamos apuntan a seguridad, educación y salud. Mucho peor y en caída libre, escribió un comentarista. Gobierno sin rumbo, resumió otro. Aunque hay matices. Algunas voces señalan que el interior del país vive una realidad distinta a la capital, donde el deterioro se siente con más fuerza. El mensaje colectivo de los que votaron en Montevideo. Nunca vi tanto colchón en la calle. Lo he visto en el centro, es una locura. En las plazas, una locura. En la ciudad vieja ya lo sabemos, se le suman los zombies. Ya se están adueñando de todos los barrios de Montevideo. La marginalidad en un solo año se multiplicó por cientos. Y algo que es peor, la violencia desmedida que genera esta gente en la calle hace que quienes somos personas de bien, tengamos que andar con cuidado y con miedo en la calle. Esto es nuevo, es la decadencia absoluta. El Mides no funciona. El que está al frente del Mides, Sibila, debería renunciar, lo deberían sacar, porque no ha hecho absolutamente nada. El Pacha Sánchez dio una nota al diario El País, diciendo que están elaborando un plan. Arrancaron hace un año, hermano. ¿Qué estás elaborando un plan? Hola amigos de la Eterna Vigilancia, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional para el 2029, coincidente el acto del plebiscito con el acto eleccionario de octubre del 29. Pero ¿de qué va la reforma, esta propuesta de reforma? ¿Por qué surge esta idea? Lo primero es que, y es relevante decir que esto no está vinculado a ningún partido político, esto es una propuesta, una iniciativa de ciudadanos de a pie. Amparados en lo que establece la propia Constitución, el artículo 331, la iniciativa del 10% de las firmas del cuerpo electoral, que permiten generar los mecanismos de reforma para la Constitución. Pero ¿por qué surge esta idea? Bueno, acá hay algo muy claro, y es que la política fracasó, los políticos nos fallaron, ¿no? Y somos gente común y corriente que estamos hartos de que los políticos estén blindados, hartos de estar presos de las corporaciones, hartos del gasto público exacerbado, que genera los niveles de endeudamiento que tenemos y que genera los niveles de pobreza que tenemos, porque está directamente relacionada una cosa con la otra, hartos de la corrupción, hartos de estar hartos, en definitiva, ¿no? Yo en una entrevista hace poco citaba a Karl Popper, ¿no? ¿Qué decía Popper? Decía, ¿por qué nos preocupamos tanto de ver quién gobierna? ¿Quién va a ganar la elección? Si en definitiva lo que nos tiene que interesar son los marcos institucionales que van a existir para blindarnos, para protegernos a nosotros de quienes gobiernan. Esa es la clave. Y hoy los ciudadanos estamos indefensos, somos esclavos fiscales, trabajamos la mitad del año para pagar impuestos. Entonces se hace necesaria la reforma. Esta propuesta, que aprovecho y les digo, reforma2029.org es la página web en donde van a encontrar quiénes somos, cuál es el espíritu que inspira esta movida, cuáles son algunas de las propuestas que se someten a consideración del soberano, porque hay algo que es importante decirlo. Los 14 puntos que están plasmados en la web no son un número cerrado. Esta propuesta en esta instancia lo que prevé es la posibilidad de escuchar al ciudadano. Ahí ustedes podrán ingresar, hay una encuesta, hay foros de debate en donde lo que queremos es oír a nuestros iguales, ¿no? Escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son las propuestas, si se pueden mejorar estos 14 puntos, suprimir alguno, ingresar otro. Bueno, por supuesto que sí, como dije, no es un número cerrado y está abierto a la sugerencia y el aporte. Pero vamos a algunos de los puntos que están en la propuesta, ¿no? Algunos de ellos no los vamos a analizar todos hoy por una cuestión de tiempo, pero voy a analizar dos o tres. Uno tiene que ver con los gastos ilegales. El punto 8, lo han encontrado en nuestra web, dice: hacer que cuando el Tribunal de Cuentas observa un gasto por ser ilegal, este no se puede ejecutar salvo que la Asamblea General lo autorice por una mayoría especial. Y acá el punto es de relevancia. El artículo 211 de la Constitución, que prevé, hace referencia a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, tiene un tema que es crucial, y es que los dictámenes que hace el Tribunal, las observaciones a los gastos, no son por cuestiones de mérito, no son por cuestiones de oportunidad, no son por cuestiones de conveniencia, sino que son por cuestiones de legalidad. O sea, cuando el Tribunal de Cuentas de la República observa un gasto, está haciendo un control de legalidad, le está diciendo al órgano, al organismo público de mención, bueno, señor, lo que usted quiere gastar es ilegal. Ahora, la propuesta de la reforma, ¿a dónde apunta? Bueno, que ese dictamen sea vinculante. Si no, a santo de qué tenemos el Tribunal de Cuentas. Un saludo a la bandera, los dictámenes, ¿no? Entonces, para que tomemos una dimensión de la relevancia del punto, fíjense ustedes que el año pasado el Tribunal de Cuentas observó gastos
que la política se los pasó por donde no les da el sol, por 1.750 millones de dólares. Sí, escucharon bien, 1.750 millones de dólares. ¿Saben cuántas escuelas, cuántos medicamentos de alto costo para la gente que lo está necesitando se podrían abonar con eso? ¿No? Bueno, 1.750 gastos ilegales que la política decidió ejecutar igual. En un año. Para que tengan una idea, la crisis del 2002, el préstamo que recibió el Uruguay para evitar caer en default, en cesación de pagos, fue de 1.500 millones de dólares. Con 1.500 millones de dólares se salvó el país de caer en default. Bueno, acá 1.750, no pasa nada. Que viva la pepa, que siga la fiesta. Bueno, pero los recursos son escasos. Decía Thomas Sowell que la primera máxima de la economía es la escasez. Los recursos son escasos. Y la primera máxima de la política es desconocer la primera máxima de la economía, ¿no? Entonces, así nos va. Le dimos al mono la escopeta, ¿no? Este gasto público excesivo y obsceno. Alguna vez el presidente Milei habló de los degenerados fiscales que levantaban la mano para aprobar los presupuestos deficitarios. Bueno, acá lo mismo. Acá en Uruguay no hay casta, hay castita, ¿no? Porque, como decía Damián, acá en Uruguay no tenemos ricos, tenemos riquitos. Pero el problema es el mismo, tema de escala, nada más. La naturaleza del problema, intrínsecamente el problema es el mismo. Entonces, ese gasto obsceno, ya a esta altura, se paga de tres maneras. Se financia de tres maneras. O con impuestos, que es directo, guarda directa proporción, o con endeudamiento, que son impuestos futuros, que tiene un componente inmoral, le estamos pasando la cuenta a los que no nacieron, tiene un componente antidemocrático, le estamos pasando la cuenta a quienes no participaron del proceso electoral que puso a los irresponsables que tomaron la decisión para endeudarse, o se paga vía emisión monetaria, que genera inflación y que le jode la vida a quien menos tiene. Si hay algo que está claro a esta altura del partido es que emitir dinero para financiar el gasto es la peor manera de joderle la vida a los que menos tienen porque no se pueden resguardar, porque no tienen capacidad de ahorro. Bueno. Mercedes Vigil, que promueve una junta de firmas para un grupo de ciudadanos para reformar la Constitución. Este Uruguay se ha transformado en Uruguay que expulsa a los emprendedores. Y esto que pasó tan terrible del caso anterior que nos dejó a todos angustiados, te demuestra lo que nosotros solemos decir. Un Estado inmensamente presente en todos lados deja desprotegido lugares en donde el Estado debe estar y donde debió estar presente. Y bueno, y empezamos a barajar ya hace un año algunas posibilidades y bueno, no hay otra posibilidad. En los últimos años hubo un desajuste económico y un exceso de privilegios de las clases gobernantes que van en detrimento del ciudadano. Pero quiero aclarar antes que nada que esto no es un tema partidario. Nosotros nos dimos cuenta conversando, que el Estado uruguayo y nuestro sistema legal, Connie lo ha dicho en alguna oportunidad, que nos conocemos hace muchos años, es como un grupo de carreteras en donde siempre encontrás obstáculos y se crean leyes y más regulaciones y más leyes. Bueno, Connie lo quiere reducir a casi que a la mínima expresión el Estado. Claro. ¿Por ahí va la reforma? No. ¿Por dónde va? La reforma va primero con tratar de hacer que las carreteras fluyan mejor. Desburocratizar. Nos dimos cuenta que aún el mejor buen intencionado se encuentra con una burocracia absolutamente... Un gasto público. El Uruguay, cada uruguayo debe el doble que un argentino por concepto de deuda externa. Creo que hay un gasto público tan enorme que si no cambiamos, nos parece a nosotros, si no empezamos a cambiar una suerte de privilegios, por ejemplo, estamos en el siglo XXI. Yo recuerdo haber estado 20 años, yo era la Uber de mis hijas, ¿no? Tengo varias hijas y siempre paraba el auto en la calle Cavia donde hay 5 colegios. La mitad eran autos oficiales. Siempre me pregunté por qué, además de comprarme mi auto, manejarlo y ponerle nafta, tenía que pagar, no estamos hablando de los autos técnicos, la camionetita de UTE que va a arreglar, pero ¿por qué? Y es un gasto enorme. Los cargos de confianza, por ejemplo. Hay una cantidad de gastos que son innecesarios. En el caso de los cargos de confianza, que son millones de dólares, deberían ser por oposición de mérito. Tenemos que recuperar el mérito. Y no porque debe un favor político a alguien. Claro. Fíjate tú que el caso de OCE, no el de ahora, también el de ahora, pero el primero que vimos cuando era gobierno Lacalle Pou, demostró que no había ningún especialista en agua en OCE. Eran las primas, las novias, el diputado que no salió en Bella Unión. Digo, nosotros nos proponemos achicar el gasto del Estado. Menos legisladores, sueldos inferiores además. Sí. Sigamos enumerando a grosso modo algunos de los puntos. Eliminar privilegios. Hay lugares y entes que hace 15 años eran 3 directores y ahora hay 10. El Estado ha crecido de una forma tan grande que el gobierno de turno no tiene más remedio que volver a endeudar. La gran pregunta es, porque esa es la gran batalla de todas las batallas, ¿no? O sea, la reforma del Estado a ese nivel. O sea, corta grueso. ¿Quién va a pagar el costo político de eso, Mercedes?
Nosotros no. Por eso, ¿quién? Nosotros somos 12 personas que no hay ninguno político. Ya hemos dicho y resistimos archivos porque a mí hace 30 años me han ofrecido de todo. Yo, la verdad, es lo único que quiero. Esta no va a ser la única reforma. El Uruguay, después del 2029, necesita muchas. Pero nosotros planteamos una que creemos que es irrenunciable, que es la firma electrónica. Hasta el día de hoy, cuando tú quieres hacer un llamado popular, necesitas un sistema que prácticamente está en manos de sindicatos o de los partidos grandes, porque necesitas un equipo de gente en todo el país. Si nosotros logramos, y presentamos hace 2 días en la Corte Electoral, que la firma electrónica, no para el voto, sí para las iniciativas populares, sea aceptada, le quitamos a los grandes constructores de este país, en el acierto y en el error, que son los sindicatos y los grandes partidos políticos, la iniciativa, y la devolvemos a la gente. Porque yo quiero dejar algo en claro, la democracia nunca fue un fin en sí mismo. La democracia es un medio para que los ciudadanos vivan mejor. Creemos que hay que devolverle al sistema y al ciudadano, a doña María y a don Pedro, el poder para gobernar, inclusive para definir qué es lo que hacen sus mandatarios, porque nos olvidamos que los políticos son empleados nuestros. Y de hecho uno de los puntos interesantes en esta reforma pasa por cortar con el tema de los fueros, salvo la función específica, Claro. que los Ficha delitos de corrupción limpia. no se extinguen, ¿no? O sea, obligar a que se repita contra el funcionario el daño patrimonial causado. Cosas que siempre uno las tiene en la cabeza, en la mente, pero después nunca terminan bajándose a tierra. La gran pregunta es, de nuevo, Artículo Sí, 25 de la ah, Constitución. pero- 24 y 25. la gran pregunta es, ustedes son un grupo político, como lo señalan. No, somos totalmente Por eso. apolíticos, somos ciudadanos de a pie. Perfecto. Aunque todo el mundo sepa más o menos por dónde pueden ir, tú, en tu caso, ponele, pero no en mi importa, caso, no es el perdón, punto. En mi caso, porque soy la persona que más crítica ha sido desde el 85 No, está a esta clarísimo. parte, con Sí. todos los partidos, porque esto nosotros nos dimos cuenta al crecer, ¿no? Porque no es lo mismo cuando empezás en el 85, que nos dimos cuenta que hay un problema del sistema. Y entonces, si el sistema permite, por ejemplo, mi obsesión, se van a reír, pero van a estar de acuerdo, ustedes saben que tenemos un tribunal de cuenta costosísimo, Sí. que por año declara 4.000 gastos, que es una cifra millonaria, ilegales. Pero no es vinculante. Exacto. Esto es como que te llame el contador y te diga, no te vayas a Miami porque no pagás los sueldos, y vos lo gastás igual. Entonces creemos que, para empezar, tiene que ser vinculante. Está claro. Perdón. Pero para ¿Estás de acuerdo con que hay que bajar, por ejemplo, los sueldos de las jubilaciones de los militares? Eso es un absurdo. Eso es un invento, es un A ver, neolenguaje. a ver. Han repetido hasta el cansancio Ujú. que el BPS está desfinanciado Sí, es por verdad. las jubilaciones militares, que son relativamente normales, y de gente que ha trabajado. El 50% del déficit del BPS viene de la cantidad de pensiones. A terroristas no les gusta que lo diga, pero es lo que era, y a sus descendientes, porque Uruguay inventó un Pero cuando fenómeno. te referís a terrorista, ¿a qué te referís? Exactamente. Gente del MLN, Bien. gente que se fue porque... Hay gente que se fue de los cargos públicos porque eran beodos consuetudinarios y cantaron que se fueron por razones políticas. Hay cientos de miles. Sí, Tengo hasta familiares que han venido del extranjero de una carrera exitosa y se han ido por otra cosa. Hay nuevos desafíos para la misma y entre ellos los compromisos asumidos en la Agenda 2030, la agenda más legítima, la agenda más sensata y al mismo tiempo más audaz del mundo actual. Las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030 y esta debe de mantenerse, pese a las importantes dificultades actuales, como la guía central a procurar para avanzar en el desarrollo sostenible. Lo que teníamos antes era se gasta, y ¿qué hago? No tengo la plata, me doy vuelta, impuesto. Se terminó con esa lógica. Estamos frente a una política económica distinta, donde primero se analiza qué se gasta y cómo se gasta. Disparo contra el SOA y la patente del rodado. Mis palabras están llenas de magia, pero soy solo un senador más. No me canso de ir en dirección contraria y el gordito Rivera me corta la cara, porque soy un senador más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el pueblo no para. Unos días y otros no, voy al Senado sin un rasguño.
de ratas, que con ese verso